cumpliendo un año ya. El 26 de diciembre de 2018 fue cuando fue el primer caso. Y fue en enero, el 30 de enero, que la Organización Mundial de la Salud declaró un problema de dimensión mundial, un problema de salud pública. Ahora hay que entender que los procesos de evolución de los virus son naturales, es parte del desarrollo de la humanidad. Incluso dicen que vienen del CHON, del carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, de polvo de estrella. Y tenemos evidencias ya después de Cristo, la peste antonino, 5 millones de personas fallecieron, la plaga de Justiniano en el año 500, a 30, 50 millones fallecieron, la viruela japonesa, la peste bubónica, recordemos, transmitida por las ratas, la viruela. En 1600, cuando estábamos descubriendo América, la peste antonina, la Justiniano, la cólera, y muchas de estas fueron razón por la cual un país conquistaba a otro, porque se morían, porque llegaba el invasor con el virus ajeno, un agente externo que mataba a la población. La peste, la tercera peste en 1855, 1800, la fiebre amarilla, la gripe rusa. Y ya en el siglo, en 1918, ustedes recordarán esta gripe española que durante la Primera Guerra Mundial mató a más gente que en la Primera Guerra Mundial. Y ya entonces ya teníamos recortes en el periódico aquí en México, todos con cubrebocas, con las mismas medidas que ahorita estamos implementando. De hecho, se sabe ahora que esta gripe española fue un coronavirus también. Después tuvimos la gripe de Hong Kong en 1968, el de SIDA 1981, que me tocó participar mucho y ver las analogías que hay. El SARS-1, el CoV-1, la gripe porcina, el SARS-CoV-1 que se transmitía por ave. Después la gripe porcina por los puercos, la Middle East Respiratory Syndrome, que es de leche de camello, el ébola, que ahorita hay casos pues muy importantes, ¿no? En la costa oeste de África están surgiendo casos nuevos. Incluso acaba de haber un caso nuevo de la peste negra en Asia. Y bueno, tenemos ahora esto del COVID. Empieza como una endemia, hay que entender el término. Endemia, demos es gente, ¿no? Y dentro de la gente empieza en Wuhan, que sepamos, y se extiende a nivel regional como una epidemia encima del demos de la gente, y después se vuelve una pandemia de todo el mundo, ¿no? Y este es el crecimiento natural cuando se trata de una infección de transmisión aérea. Este es el gran riesgo. Antes era contacto con las aves, pero era por comer o por tocar a las aves. Después el puerco, también el contacto directo con la leche de camello. Pero ahora es por aire. Evolucionó el virus. Y ahora de haber surgido en un lugar local de mucha manufactura, mucho movimiento de transporte aéreo, se fue contagiando inicialmente de persona a persona, a las familias, a la institución, hasta volverse un problema mundial. Esta es la microfotografía electrónica del virus que demuestra que tiene la forma de una corona. Tiene una especie de espículas o de espigas que son las que le dan este nombre característico. Y el riesgo es esta rapidísima propagación infecciosa. Como es muy pegajoso, es milimétrico y esta mide 70 millonésimas de milímetro. Y la forma en la que se replica hace que de una persona
puedan contagiar dos inmediatamente, esos a dos, más y dos a dos, y se va dando un crecimiento exponencial. Hay que identificar muy bien que se trata de una infección viral, no es una bacteria. Una bacteria es un microorganismo que nace, crece, se reproduce y muere. Un virus no tiene vida propia, tiene nada más un código genético envuelto en una membrana que es el que se va a inyectar. En el caso de la bacteria, decíamos, tiene un ciclo vital que puede morir, por eso hay antibióticos que pueden acabar con ellos. Pero en el caso del virus es una secuencia proteica, es una orden proteica y no tiene cura, no tiene cura. Podemos tratar los síntomas o las enfermedades que se van desarrollando, pero el virus en sí, hay antivirales que pueden tratar de bloquear su replicación, pero como cura tal no la hay. El coronavirus, decíamos, viene del nombre y hay que diferenciar claramente entre el COVID-19, que es la enfermedad, y el SARS-CoV-2. Recordemos, en el caso del SIDA, yo puedo ser VIH positivo, o sea que tengo el SARS-CoV-2, soy asintomática, portadora, pero el SIDA sería ya la enfermedad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya es la enfermedad de COVID-19. Es importante entender la diferencia. Pertenece es un retrovirus, tiene la familia de Coronaviridae y viene del género de beta coronavirus del tipo B. Entonces, nada más saber que es una evolución que viene ya desde hace mucho tiempo, ya existía. Hay 100 diferentes tipos de coronavirus y que tiene una membrana que se deshace con el jabón y tiene unas espigas que son las llaves que se abren paso a entradas, a células que tienen receptores que se conocen como ACE. ACE son las siglas en inglés de enzima convertidora de la angiotensina. Esto no se encuentra en las células del hígado, ni se encuentra nada más en las células que tienen del sistema renina-angiotensina, que involucran al aparato respiratorio, al corazón y a los riñones. Es una glicoproteína, la parte externa, y ya se ha podido, es increíble que ya para el 8 de enero ya se había desenvuelto 300,000 proteínas que son las que integran su secuencia. Y ya sabíamos que en la espiga qué proteínas tenían y que entra y afecta inicialmente a las mucosas del aparato respiratorio. Entonces, entendiendo que es una secuencia de proteínas y que estas todas han sido tipificadas y se les ha dado un nombre, hay 3,830 proteínas y 4,000 de ellas están en estas espigas, que son las llaves. ¿Me querían hacer una pregunta? Esta es una microfotografía que demuestra cómo la célula humana, que sería esta de verde, es la que está produciendo virus. ¿Por qué? Porque el virus llega, inyecta su RNA, nos da la orden, le da la orden a nuestra célula de que nosotros produzcamos los virus. Es un parásito obligado de células vivas, en este caso humanas, aunque ya se han dado casos en perro incluso. El contacto directo se transmite por gotitas de flush, que son estas gotitas que expelemos al expirar, y son las que llevan el virus. Hay que entender que los tiempos de incubación. Yo, para infectarme, necesito una cantidad de inóculo suficiente para infectarme.
Si no, no si es una cantidad menor, es posible que me vuelva yo nada más asintomática, portadora. Me entra el virus, pero lo rechaza mi sistema inmunológico o lo vivo como algo incubándose, pero no activo. Yo soy portadora y puedo infectar a otros. No se ven los síntomas, no están por encima del horizonte clínico. Aquí hay que entender que una cosa es tener el virus y debajo del horizonte de manifestaciones clínicas que después pueden ser leves o graves y ya se vuelve enfermedad, que es la coronavirus disease. Entonces, estas diferentes presentaciones, asintomático es que soy positivo, mi suero es positivo al virus, es seropositivo, soy portadora. La gripe, pues me puede dar una gripe leve o ya es algo más grave que se monta sobre otras enfermedades que yo ya tenía y es cuando se vuelve ya peligroso y una amenaza para la vida. Se estima que el 40% vamos a ser portadores asintomáticos, 30% va a ser leve la enfermedad y de 1 a 5% podemos desarrollar la enfermedad. 180,000 personas aquí en México han perdido la vida a la fecha. Ya estamos hablando de cerca de un poco más de 2 millones de mexicanos que ya hemos estado infectados. Y bueno, pues hay que aprender a vivir con esto, porque esto va a seguir. Es un virus que sigue mutando para adaptarse al huésped y garantizar su sobrevivencia. Se parece mucho, y de hecho decíamos que fue el que generó lo que se llamó la influenza española. Es un tipo de influenza que no presenta moco, no presenta congestión nasal ni estornudos, pero puede tener fiebre, tos, dificultad para respirar y dependiendo de la persona y de su predisposición a las enfermedades va a presentar, ya decía el compañero, infección gastrointestinal, puede ser cuadros de debilidad muscular. Hay que entender que yo el día 1 me puedo entrar en contacto con una persona infectada y me infecto. Hasta 3 días después, mi cuerpo y mi sangre va a presentar evidencia del virus ante la prueba de detección. Voy a iniciar con síntomas que pueden durar 5 días si es que es leve. Entonces, para el día 14 ya dejo de ser infecciosa, de poder contagiar a alguien más. Pero mi sangre va a seguir siendo positiva hasta el día 30, porque va a seguir con proteínas del virus. El primer síntoma normal más frecuente que surge es cuando hay temperatura alta. Hay que entender que debe ser más de 38.5 para que lo consideremos una fiebre y hay que bajar mecánicamente la temperatura con compresas frías, ventiladores y destapar. Dar muchos líquidos, reposo, y algún antiinflamatorio, puede ser una aspirina, un ibuprofeno para mitigar la inflamación y el dolor durante esos 5 días. Si empieza con una oximetría menor a 90, ya empiezo con dificultad respiratoria que puede llevarme a una complicación mayor. Entonces, normalmente aparece fiebre, tos, falta de aliento, dolores musculares o fatiga. Hay que quedarse en casa, cama, reposo, líquidos. Faringitis, puede o no doler la garganta, dolor de cabeza,
puede o no haber tos, síntomas gastrointestinales, pero ya después, dependiendo de mi comorbilidad, o sea, si yo ya tenía una infección en los senos nasales, pues esas bacterias van a complicar el proceso con una neumonía o con una síndrome respiratorio agudo. Entendiendo que el virus tiene una espiga que es la llave que entra en receptores de la enzima convertidora de la angiotensina, entiendo que afecta no al sistema gastrointestinal, sino al sistema, se llama renina-angiotensina. Y este sistema involucra al hígado, al pulmón, al riñón y al corazón. Esto es importante conocerlo porque los síntomas pueden variar dependiendo de alguno de estos que fue más afectado. Por eso no se puede encuadrar el cuadro clínico nada más en ciertos síntomas, porque dependiendo de la persona, el órgano choque puede ser otro. Lo malo es que desencadena una inflamación que puede llevar a esto de los coágulos, coagulopatías que generan, que pueden dar taponamiento en las venas y las arterias, en especial las pequeñitas, y afecta en especial al cerebro con manifestaciones de parálisis. Puede haber una parálisis o en el caso de infartos también cerebrales o pulmonares. Entonces, hay 3 estadios básicos. Normalmente, y si nos da leve, pues nada más va a ser una respuesta viral. Tengo una infección parecida a la influenza y me puede dar fiebre, tos, diarrea. Si esto puede prolongarse dependiendo de mis defensas, de mi edad, de mis factores genéticos en algunos casos, y puede desencadenar inflamación. Puede que sea un poco más aguda mi enfermedad y mis síntomas. Empiezo con baja oxigenación, dificultad respiratoria, pero ahí puede quedar. En algunas personas con comorbilidad se desencadena una segunda, por así decir, enfermedad que ya es la respuesta inflamatoria, que es la que me puede llevar al shock, a insuficiencias cardíacas y que requiere de intubación y tratamiento en terapia intensiva. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que podemos hacer? Pues hay pruebas serológicas, y la palabra serológico viene del suero, el suero, que es el componente líquido en la sangre sin las proteínas de coagulación. Entonces, yo me puedo hacer una prueba, puede ser por sangre o puede ser por mucosa nasal, y para detectar partículas del virus. O puedo hacer una prueba para medir los anticuerpos, también puede ser por sangre o por mucosa nasal. Son pruebas de neutralización para ver los anticuerpos activos, o hay pruebas de inmunofluorescencia que detectan a los anticuerpos por inmunofluorescencia. Hay el Enzyme Linked Immunosorbent, esta es la prueba de ELISA, se hace para ya identificar en sí al virus. O pueden haber ya pruebas específicas que se utilizan en los hospitales. Lo que hacen es identificar las proteínas. En lo general, las pruebas rápidas son efectivas, tienen una especificidad y sensibilidad suficiente para garantizar de que si soy positivo, se va a detectar la proteína. Puede que siendo negativa me digan que soy positiva. Ese puede ser el único error, pero no van a pasar desapercibidos casos positivos. O sea que estas pruebas rápidas sí serían recomendables como un tamizaje serológico inicial. No con fines diagnósticos para hospital quizá. Ahora, hay todo un seguimiento que se ha venido haciendo apenas llevamos un año haciendo estas
estas vacunas y lo que se puede hacer. Y para entender la vacuna, yo tengo que entender a este síndrome respiratorio agudo severo, que es el virus. Entender que se llama así y que hay 100 diferentes tipos de las familias del virus. Hay unas que tienen en su genoma ADN, que son 2 cadenas enrolladas, o puede que tengan ARN, que es una sola cadena. Este virus es de una sola cadena, de ARN. Por ejemplo, en el caso de Pfizer, la vacuna Pfizer, lo que hace es que inyecta su ARN mensajero a nuestra célula y entra directo, no al núcleo, no entra a nuestro genoma, por eso no hay riesgo de que tengamos impacto genético o que con la vacuna, sino que entra a los ribosomas para hacer la replicación viral que va a producir anticuerpos contra el virus. Entonces, entendiendo que el virus son proteínas, que tiene una cadena con 30,000 letras, se puede decir, cada una en general son de adenina, citosina, guanina y uracilo. Y hay un error tipográfico que se ve en el aminoácido 186 que repetidamente invierte el uracilo, un uracilo en vez de citosina. Entonces, estos que son como las letras que se van replicando a lo largo de esta secuencia proteica, estos dos se invierten y causan mutaciones. Estas mutaciones cada vez son más frecuentes y las hay desde que empezamos. Imagínense que ya para el 15 de enero entró el virus de Wuhan a Estados Unidos, pero resulta que cuando le hicieron la lectura genética ya era diferente al de Wuhan, ya tenía una secuencia proteica con mutación, ya tenía 3 mutaciones. El 19 de enero entra el virus de Wuhan a Alemania, pero ya tenía un cambio también, era otro virus, subtipo. Para el 26 de febrero entra a Sonoma, California, un virus diferente. Y el que llegó el 1 de marzo a Manhattan, en Nueva York, y mató a tanta gente, era un virus ya con una secuencia totalmente diferente. ¿Qué es lo que está pasando? Entendiendo que las secuencias, en realidad, 2/3 del genoma están adentro, pero 1/3 de las proteínas están en la espiga, en la parte externa. Y las vacunas le están apostando a tomar estas 4,000 proteínas que están en la espiga y que se está apostando que estas no mutan, que el que muta es los 2/3 que están internos. Este último tercio es el que se está utilizando para inyectar y generar anticuerpos en las diversas vacunas que se están haciendo. Pero hay dudas, ahorita en California surgió uno con mutación en la espiga también, y bueno, eso ya tiene a la gente asustada. Hay lo que se llaman marcos de lectura abiertos. Luego lo definen las partes con las letras ORF, que significan en inglés el marco abierto, ¿no? De lectura abierta. Y bueno, en realidad, para fines prácticos, entender que es este juego de estas 4 aminoácidos, hay una inversión entre el uracilo y la citosina que están haciendo que salten estos errores y se den mutaciones que están cambiando la secuencia proteica del virus. Hasta ahorita sabemos que el receptor sigue siendo el mismo y entra a este sistema de renina-angiotensina a través de las mucosas del aparato respiratorio, pero también podría entrar directo al aparato renal, al sistema renal y cardiovascular.
tenemos estas secuencias proteicas que mutan. Y vean ustedes, salió de Wuhan, ya cuando llegó a Australia ya era un virus diferente. Y cuando llegó a Italia ya era otro. Estos subtipos que ahora se ha dado mucha difusión del subtipo de Gran Bretaña, en realidad hay muchísimos subtipos. Y de estos hay más de 100 hasta ahorita registrados y van cambiando, y vean las fechas como van saltando los diferentes subtipos de virus en el mundo. Esto es el riesgo, y esto es lo que hace obligatorio que nosotros eduquemos a la gente a seguir con el cubrebocas. Porque la vacuna, vacunada o no vacunada, yo sigo siendo expuesta a infectarme y a infectar a otros. Y tengo que aprender a contener el riesgo de este virus de transmisión aérea. Haciendo la analogía con el virus de inmunodeficiencia humana, un condón. Depende de mí mi protección. O sea, yo no sé si el otro tenga o no tenga, pero yo me voy a proteger. Y vean ustedes, miren, aquí está a lo largo en el 20 de enero, y vean ustedes la forma en que fueron encontrándose proteínas de diferentes en los virus que se fueron secuenciando por año. Esto es el grave riesgo de la mutación, y lo que pues es el proceso natural de los virus. Están sobreviviendo y adecuándose a sus huéspedes. Ahora se sabe que hay varios cofactores. Uno puede ser genético. ¿Por qué le da más a las razas indígenas, a los negros, a los latinoamericanos? Pues es un factor genético que parece que está predisponiendo a la gente a infectarse. Entonces, es una sola cadena la que tiene este virus, y nosotros somos los responsables de poderlo frenar. México tiene ahorita contratos con estos laboratorios. Tenemos los de Estados Unidos, los de China, Rusia, Alemania, Francia e Italia. Hay 5 diferentes plataformas, mecanismos en que funcionan las vacunas. Hay que entender que hay unas que son con subunidad del virus, que tienen partículas mimetizantes del virus. Hay unas que se meten dentro de un adenovirus de la influenza que tiene doble cadena en DNA, y le inyectan proteínas de la espiga, y esta es un tipo de vacuna. Hay otra vacuna que nada más es RNA mensajero, como el Pfizer. Hay unos que utilizan un vector viral no replicante, que serían estos adenovirus, replicantes o no replicantes, me puede dar influenza o no. Y hay vacunas que utilizan virus inactivo o atenuado. Entonces, hay plataformas de virus que son con componentes de la proteína, y hay otros que son del mismo virus. Por ejemplo, ahora se llegaron las de China, Sinovac, y todas ellas son de virus inactivado, virus atenuado. Son vacunas diferentes. En el caso de la Pfizer, es una proteína, es una subunidad de proteína que se inyecta con RNA mensajero. En el caso de AstraZeneca, por ejemplo, se utiliza otro virus, en este caso el adenovirus, y se le inyecta la partícula de la espiga para que yo desencadene defensas. Entonces, realmente, ¿cuál es mejor? Pues la que tengamos al alcance. La verdad es que ahorita no podemos darnos el lujo de escoger, estar agradecidos de que tengamos oportunidad. Hay muchos países que no han tenido y no van a tener acceso a las vacunas. Y la historia nos ha demostrado repetidamente que la vacunación es uno de los grandes avances en la medicina a lo largo de la historia.
Entonces, hay 170 vacunas ahorita en desarrollo, decíamos, con mecanismos que ya hemos descrito. Recordar que todas las vacunas, ya sea en cualquiera de estas 5 plataformas, tienen que pasar la fase preclínica, que es en animales, una fase primera, fase segunda, una fase tercera, y ya después ser aprobados. Ahorita, por ejemplo, hoy creo que la Johnson Johnson ya se aprobó para uso aprobado. Y esto es una vacuna que también es muy prometedora por ser dosis única y por los resultados que han tenido. Aunque se habla del 60, casi 70% de éxito, eso ya, con las pocas pruebas que se han logrado hacer y tan rápido, eso ya es muy, muy favorable. Entonces, no importa de que digan es que el otro da un éxito del 97% y el otro del 96% y del otro del 70%, todos y la Organización Mundial de la Salud estima que cualquier vacuna que tenga éxito más allá del 50% es recomendable y hay que promoverla. Entonces, estas son las de reingeniería celular, hablábamos AstraZeneca, la de India que también está desarrollándose, el Sputnik también es con adenovirus. Hay unas que son del virus atenuado, decíamos la Sinopharm de China, el Sinovac, y hay otras que ya vienen como la Novavax. En realidad, las diferencias son técnicas y tienen que ver más que con la especificidad y el éxito de la Pfizer o la Oxford, que es la AstraZeneca, Moderna o Sputnik, la efectividad, el que sea un ARN o sea un adenovirus, o el que cuántas dosis voy a necesitar, qué medidas de temperatura se requieren para poderlo mantener viable. Entonces, estas son algunas de las medidas que requerimos conocer y saber que no nada más depende de la cantidad de virus al que entre yo en contacto, sino mi comorbilidad, si qué tan bajas tengo mis defensas, qué otros padecimientos tengo que puedan servir, que hacer que el virus se monte sobre esa enfermedad y me sea más grave la respuesta, ¿no? Y entender que igual que en la influenza, quizá vayamos a requerir diferentes tipos de vacunas, así como cada año recibimos diferentes unidades de virus dependiendo de la que sea más prevalente en nuestro tiempo. Nos compete a nosotros educar a nuestro equipo, a los promotores, a los jóvenes, y dar confianza y tranquilidad. Si yo conozco y sé que para infectar se requieren 1000 partículas virales y sé que en un minuto, si yo estoy a una distancia de 1.5 metros, solamente se van a transmitir 20 micropartículas. O sea, no me voy a infectar. Hablando 200 partículas por minuto. Entonces, depende cuánto tiempo me quede yo hablando, qué tan cerca esté y cuántos virus tiene esa persona. Si es un enfermo en el hospital, pues va a tener muchos más virus que una persona asintomática que apenas tiene unos cuantos circulando. Pero si tose, son 200 millones de micropartículas virales, estornudar 200 millones. Por eso es importante toda esta etiqueta respiratoria de estornudo en el codo. La DGIRE está implementando medidas que reconocen que el virus está en una zona, en un área negra, es un área contaminada, que es el exterior, que puede ser el transporte público, y yo vengo de estar en contacto con posibles riesgos.
Entro a Dejire y en un filtro que me mide la temperatura, me sanitiza los pies, me lavo las manos, me pongo gel y vengo con cubrebocas, me protejo para entrar a la área de trabajo, al interior de Dejire, que ha sido sanitizada y que ya se puede considerar estéril. Esto se está haciendo periódicamente respondiendo a los tiempos que tarda el virus en mantenerse activo. Es importante que dentro de Dejire manejemos células de seguridad, de contención de riesgo, para que cada dirección, si tiene un contagio en la dirección, sea solamente ese personal el que se evite el contagio 15 o 14 días y no toda la dirección. O sea, manejarnos por células de contención en cada dirección. Hay que entender que de nosotros, 70% de nosotros nos vamos a infectar, ya sea asintomáticos, portadores, o vamos a tener riesgo en familiares o gente cercana. Vamos a haber tenido contacto. 30% vamos a tener leve y puede ser que 1 a 5 ya desarrollemos más grave la enfermedad. El resto tienen defensas. Nosotros tenemos que establecer estrategias diferenciadas. No es lo mismo una persona que es obesa, que es hipertensa, diabética, tiene una enfermedad respiratoria, ya tiene un riesgo predisponente. A ellos hay que darles actividades que no sean tan expuestas al riesgo. Hay otros que tienen pues ya recuperados los familiares o tienen esposos médicos o personal paramédico que está también en contacto con personas infectadas. Esto también puede ser de riesgo, o enfermos. Estos hay que adecuar sus actividades según el riesgo diferenciado. Entonces, la exposición, pues que sea menor. Obviamente, la gente con mayor riesgo, pues que trabajen en casa, que es una práctica más segura, o el trabajo en computadora, en una zona aislada. Solamente la gente con menor riesgo sería la que debería exponerse al contacto con el público. Esto nos permite diferenciar y reconocer que a pesar de que todos tenemos derechos igualitarios, no todos tenemos las mismas condiciones de riesgo. Y eso estamos midiéndolo con las cédulas y el seguimiento personal que estamos haciendo. Hay información en el micrositio de salud integral, donde se habla no nada más del riesgo del COVID, pero también se está viendo los otros riesgos que pueden ser de riesgo, ¿no? Bueno, hay información y también ponemos a sus órdenes el Covitel, el teléfono donde si tienen alguna duda o requieren acompañamiento. Hay también para los casos de ansiedad, de depresión, de ideas suicidas, en el caso de los chavos que ahora están sufriendo de angustia. Y hay diferentes clínicas que están dando servicios de salud mental. Pues esta sería una presentación muy breve para retomar los temas generales y abrir una ronda de preguntas y respuestas. En realidad, las estrategias epidemiológicas, hay 3 estrategias básicas. Una es esta respuesta en rebaño, donde yo dejo que llegue el virus, que nos va a matar a unos cuantos, pero los demás, al infectarse, van a desarrollar sus propias defensas.
que sería lo ideal. O sea, ya no necesitaría en teoría la vacuna. Entonces, esta técnica, esta estrategia epidemiológica de contención se utilizó en los países nórdicos, pero que contaban con la educación suficiente que cuando el gobierno les dijo quédense en casa, se quedaban en casa. Y les decía usen cubrebocas, lo usaban. Y también lo usaron en algunas, por ejemplo, Kuwait y algunos países árabes, como tienen poblaciones contenidas muy pequeñas, ellos usaron una estrategia epidemiológica donde a todos se les hizo prueba, a todos, y algunos se separaron, se aislaron para hacer una contención por medio de las pruebas, de la detección y el seguimiento de pruebas y aislamiento. Otras le están apostando a vacunar a todos. Esto no ha sido del todo comprobado porque no hemos tenido tiempo, pero hay lugares que están estudiando la posibilidad de vacunar por lo menos a la gente de mayor riesgo para evitar la transmisión, para cortar la transmisión. Ahora, en teoría, nosotros en México estamos usando una doble abordaje. En realidad se usó un sistema de contención mixto. Uno es de rebaño, un poco dejando ir, no le voy a hacer pruebas a todos, vamos a dejarlo y vamos a ir vacunando a los más vulnerables. Algunos países están vacunando primero a los más jóvenes para que ellos sobrevivan y sean productivos y rescatar la economía. Y no, pues nos colapsamos de la economía. Gastar las pocas vacunas en población que de todas maneras vamos a fallecer pronto por definición, ¿no? Pero, bueno, son estrategias diferentes. La verdad es que el virus va a seguir existiendo con o sin estrategias. Es un proceso natural de evolución. Yo creo que las vacunas sirven, pero no son la solución final, no van a acabar con el virus. Van a mitigar y el riesgo de que yo acabe en el hospital grave. Eso es lo que vamos a lograr. Pero nosotros como educadores tenemos que cambiar este mito de pensar, ya llegó la vacuna, vamos a regresar a la normalidad. No, vamos a seguir con el cubrebocas, vamos a seguir con el distanciamiento, vamos a seguir con el riesgo de infección y de transmisión. Pero tenemos que educar a la gente a no tener miedo, porque los efectos emocionales, los efectos mentales de paranoia y de obsesión y de autolesiones, pensando que es que ya me dio y me dolió la cabeza. Bueno, lo que nos pasó el otro día es perfecto ejemplo de cómo saliendo de una contención, de repente entramos en el pánico de que, híjoles, voy a salir de mi seguridad y me va a dar. Y me duele la cabeza y toqué a fulanita y es que ella ya le dio y esto va a generar miedo. Por eso es importante que nosotros conozcamos los datos duros para tener el criterio de decidir, por ejemplo, el cubrebocas no es siempre, es cuando entre en contacto con gente. Si voy a salir al aire libre, voy a caminar con mi perro y no entro en contacto con nadie, no hay riesgo. Yo tengo que tener esa mesura, ese criterio, entendiendo cómo se transmite, para también tranquilizar a la gente. Lavarse las manos, y son hábitos de higiene normales. La verdad es que deberíamos incorporarlos a nuestros cuidados personales como parte del autocuidado y la autorresponsabilidad. Lo vimos en SIDA, por ejemplo. En SIDA también vimos que hay diferentes subtipos del virus de SIDA.
Los virus que se transmitían por transmisión de sanguínea eran mucho más letales que otros virus. Por ejemplo, en África daba más SIDA, pero crónico. En California era agudo y los mataba luego. Era un subtipo diferente y también dependía de la zona donde estábamos, de la genética de cada persona. Sí hay, pero lo mismo pasó con el SIDA. Se volvió una enfermedad crónica, pero ya no mortal. En realidad, cada subdirector, ya conociendo los riesgos, pues ya tiene el criterio para saber cómo va a manejar a su gente, ¿no? Ya sea por turnos, ya sea por edades, unos en casa, unos acá, o sea, cada uno ya conociendo a la gente va a poder también resguardar esta tendencia que tenemos a juntarnos, a saludarnos y besarnos y abrazarnos cuando nos vemos. O sea, en realidad sí requiere de que nosotros desarrollemos esa conciencia y de que les sigamos diciendo, o sea, son zonas estériles, tu ruta a tu ruta, o sea, ve a tu lugar, siéntate, platica, chatea con quien quieras, pero idealmente no coman en lugares abiertos. Ya la licenciada ha adaptado el comedor de Gire con la ventilación requerida y con un sillón sí, un sillón no, para que se puedan utilizar y puedan comer ahí si así lo desean, aunque sea a distancia, sentados a distancia, pero pueden compartir para evitar estos riesgos de... Mira, yo pienso que toda información es bienvenida para ir analizando las cosas novedosas que vienen saliendo. Hoy mismo nos decía la doctora Marta que el Eviter es una crema que se estaban recomendando para proteger con una capa la cara del virus, ¿no? Ayer en la red de enlaces sanitarios de las escuelas incorporadas nos decía el Thomas Jefferson que ellos están utilizando una especie de máquina, ¿verdad?, que mide el CO2 en el aire para ver si tienen las condiciones y la temperatura para mantener viable el virus o no. Cosas novedosas que la verdad desconozco, pero sí vamos a buscarlas. La licenciada está muy interesada en conocer pues avances de esto de las luces que se están utilizando, pero para fines de educación y en base a la experiencia que tuvimos en SIDA, no hay nada, nos están diciendo, tú puedes protegerte del virus con agua y jabón. O sea, agua y jabón, utilizarlo y cubrebocas y no te toques la cara y mantén distancia. Con eso, aunque esté rodeada de gente infectada, yo puedo decirle no al virus. Esto es muy, muy importante porque me empodera a mí en mi autocuidado. Entonces, yo disuelvo que, ay, me voy a infectar y verme como víctima de otros agentes que van a ser nocivos. Espérame, yo me puedo proteger. Lo que decíamos del condón, o sea, yo no sé si tú tengas VIH, pero yo me voy a poner un condón. Y eso es muy básico, pero sí es para fines de educación. Ya a nivel personal nosotros podemos utilizar diferentes cosas y cada quien con su riesgo, ¿no? Porque si soy una persona mayor y sí ando mucho en el transporte público, pues sí me va a interesar esta crema, sí me va a interesar, no sé, diferentes cosas, pero para fines de educación y de promover la prevención, hay que insistir, agua y jabón deshacen el virus.
entiendo la pregunta porque lo veíamos en SIDA. En SIDA, el virus, el riesgo es que entraba directamente al torrente sanguíneo. Entonces, ahí si yo me afeitaba y tenía una lesión en la piel y entraba en contacto con el virus y el virus entraba por ese hoyito a la sangre, entonces yo sí me podía infectar. En este caso, entendiendo que el virus, el coronavirus, tiene una espiga que únicamente se abre paso en células que tienen receptores de angiotensina. Estos solamente están en el aparato respiratorio, en el aparato renal y cardiovascular. Yo no veo que haya riesgo si te rasuras y te tocas, pero si tú tienes en la mano el virus y te tocas la nariz, entonces sí va a entrar a la mucosa que tiene ya células con esos receptores.